noches, padres de familia. En esta oportunidad se quiso trabajar un poco acerca de los niños, de los consejos que eran necesarios tomar en cuenta para qué actividades podían hacer ustedes con sus niños. Ya desde el año pasado nos hemos visto con bastantes dificultades. El hecho de crear nuevos espacios para nuestros niños, el hecho de que se aburrían, querían salir quizá, y hasta ahora, ¿no? Algunos papás quizá los mantenemos en casa por su seguridad, pero hay otros que también por motivos de trabajo nos hemos visto la necesidad a veces de tener que sacarlos, ¿no? A la calle, hacer algún tipo de compra y todo ello. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de todas esas cosas el día de hoy. Ya. Bueno, como les decía, el tema para hoy día era consejos para padres y mamás en tiempos de coronavirus, ¿no? Nos hemos visto en situaciones realmente nuevas para todos nosotros. A ver, vamos a empezar con la primera. Ahora, es fundamental, bueno, estos 2 últimos años, el poder crear un ambiente agradable, un ambiente que le permita a nuestros niños estar tranquilos y el poder también crear espacios donde ellos puedan divertirse, ¿no? Cada uno de nosotros tiene situaciones totalmente distintas. Algunos contamos quizá con un espacio un poco amplio, otros quizá con un espacio reducido. Y esto afecta definitivamente mucho, no solamente en el tema de salud de los niños, sino en su estado emocional, de libertad, poder estar libremente y utilizar espacios libres a comodidad, como son los parques. Estos últimos años se les ha recortado algo muy principal, que es su recreación. Es por eso de que es fundamental que nosotros traigamos un poco ese tipo, o pensar en esos espacios libres, en las actividades que a ellos les gustaba realizar y poder de alguna u otra manera traerlos a casa, ¿no? La mayoría de nosotros, por ejemplo, quizá por motivos de trabajo antes no pasábamos mucho tiempo con ellos, excepto para tareas o quizá cuando volvíamos del trabajo, pero en estos 2 últimos años hemos tenido que generar, por ejemplo, la compra quizá de algún juego de mesa, por ejemplo, lo cual ha sido un aprendizaje nuevo para nuestros niños, pero también ha fortalecido nuestro ambiente familiar, porque de alguna manera hemos recuperado ese pasatiempo con ellos, ¿no? Que quizá había disminuido por temas de trabajo u otras situaciones. Además de eso, el hecho de crear este tipo de ambientes favorece también a que los niños sean responsables en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Si hoy día papá y mamá deseaban jugar, por ejemplo, Monopolio, había que, por ejemplo, distribuir el juego, ¿no? ¿Quién iba a ser el banco? ¿Quién iba a empezar primero el juego? ¿Quién iba a guardar? ¿Quién iba a repartir, por ejemplo, los billetes? Entonces, eso también, si nosotros como papás sabíamos utilizar o distribuir, por ejemplo, de alguna manera positiva el juego, en otorgar ciertas actividades a cada uno, eso contribuía a que ellos se organicen y puedan respetar hasta horarios, secuencias y todo eso. A ver, pasamos, profesora, a la siguiente, por favor. Ahora, algo muy importante fue el manejo de las emociones, ya que muchos de nuestros pequeños han comenzado a generar mucho miedo, en algunos casos a poder salir o al hecho de contagiarse. En algunos casos sabemos algunos papás que queremos estar informados la mayor parte del tiempo, y esto ha generado que los pequeños también sean partícipes
de escuchar, por ejemplo, las noticias. Y lo cual, si para nosotros como adultos a veces nos genera estrés el saber, por ejemplo, que cuántos casos han incrementado, que si hay personas que quizá están falleciendo, esto a nuestros niños sí les genera bastante estrés, el hecho de no sentirse seguros. Entonces, ahí era muy importante quizá el restringir, por ejemplo, las noticias o el hecho de escuchar así sea en la radio, sobre todo noticias respecto al tema de salud. Entonces, es importante de que ciertas cosas, por ejemplo, lo que son noticieros, ya sea por un medio de televisión o radio, tratar de restringir un poco esto a nuestros niños, ¿no? Hay que tratar de siempre, yo sé que por curiosidad muchos de nuestros niños han estado preguntando qué cosas estaban sucediendo o por qué la gente quizá no estaba mal. Entonces es bueno también darles información que sea cierta, pero saber también qué información darle a nuestros niños, ¿no? Que el hecho de que si ellos se mantenían en casa o que si iban a tratar, por ejemplo, de estar con el tema de la higiene, podíamos de alguna manera controlarlo. Entonces, esas son las maneras en las cuales podemos evitar que nuestros niños también se estresen demasiado. Yo, por ejemplo, como mamá también he visto de que se angustiaban, ¿no? Por el hecho de las noticias, porque a veces uno no escucha, pero a veces la abuelita o otro familiar escucha noticias y esto les preocupaba, ¿no? Ha habido niños que comenzaban quizá a pedirle a papá, a mamá que no salieran a la calle, ¿no? Que no fueran a trabajar porque se podían contagiar, lo cual ha generado inseguridad, esa preocupación de ellos porque nosotros como sus papás estemos bien, ¿sí? Pasamos a la siguiente, profesor. Ahora, ¿qué maneras asertivas podíamos dirigir quizá esa preocupación de ellos? El tratar de reforzar la información acerca de su higiene, ¿no? Antes ellos tenían la libertad de jugar, a veces como todo niño, ¿no? Jugar en el piso, coger la tierra, que también es parte de su aprendizaje, pero ahora nos vemos un poco restringidos por esos tipos de cosas. Entonces, es necesario de que nosotros podamos brindarles esa información, ¿no? Una correcta limpieza, sobre todo de las manos, ¿no? De alguna manera, eso iba a ser de una manera preventiva el cuidado de su propia salud de ellos. Entonces, hasta ahora, y ellos, hasta el más grandecito, quizá a veces inconscientemente, ¿no? Se mete algún tipo de objeto a la boca y todo eso. Entonces, el reforzar esta información de alguna manera podía disminuir esa preocupación de ellos también, ¿no? Y de sentirse seguros de que iban a estar bien. Ahora, pasamos a la siguiente, profesor. Ahora, lo importante de qué manera nosotros podríamos equilibrar las emociones de nuestros niños. El juego es una actividad muy principal en ellos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pintar. A los niños siempre les gusta, ¿no? El ensuciarse, el explorar con las manos. Entonces, el hecho, por ejemplo, de utilizar los papelotes, el poder dibujar con ellos una imagen y que ellos pinten libremente, disminuye de alguna manera ese estrés, esa angustia por el mismo hecho, ¿no? De restringirles las salidas. Entonces, eso también ayudaba, en cierta manera, a que nuestros niños también se comuniquen, porque yo veo, por ejemplo, que mi niño utiliza colores vivos o que me dibuja un sol, me dibuja flores, entonces por medio de eso veo que está tranquilo, que está feliz.
Pero si yo viera, por ejemplo, que mi niño utiliza, por ejemplo, que todo me pinte de color negro, entonces, lógicamente, hasta sin tener conocimiento del significado de cada color, podría yo decir, no, o sea, ¿por qué lo pintaste de un solo color? Entonces, eso también contribuía a que yo le pregunte, ¿no? El por qué utilizó ese color o qué quiso expresar quizá. Entonces, eso me permite ver cómo está emocionalmente él, además de estimular también su desarrollo, su creatividad. Ahora, los juegos podían ser, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros niños, por ejemplo, saben saltar soga, ¿no? Y eso lo podíamos hacer en paralelo con nuestros hijos, de manera que ellos también se entienden que nosotros estamos siendo parte de ese juego, que eso es algo que siempre ellos quieren, que nosotros participemos de esas actividades con ellos. Entonces, el dibujo, la pintura, siempre van a contribuir a que ellos puedan expresarse libremente y también comunicarnos cómo se sienten. Ya. Pasamos al siguiente, profesor. Ahora, el uso, por ejemplo, ahora nos hemos visto un poquito restringidos, por ejemplo, de las horas de estudio. Y la mayoría, por ejemplo, primer grado, ¿cuántos de nosotros no hemos parecido que es el año más importante quizá de la primaria? Sin embargo, el hecho, por ejemplo, de utilizar los cuentos, hay los cuentos que son, por ejemplo, para colorear también. Los de inicial es una actividad única, porque ellos viendo las imágenes suelen crear su propia historia. Y en el caso de primaria hablamos de fortalecer uno, nuestro vocabulario y también la práctica de la lectura como un hábito, ¿no? Y una manera también de integración familiar, porque al momento de que él lee la lectura o yo se la leo, ya estamos preguntándole, ¿y qué entendiste tú? O mi hijo me dirá, mamá, no entendí esta palabra. Entonces, lo cual de alguna manera mantiene esa, esa, eh, esa relación de alguna manera, ¿no? Porque yo voy a consultarle a mi mamá qué significa o tal vez no entendí nada de la lectura. Entonces, les permite también a ustedes valorar el nivel de lectura, de comprensión que tienen sus niños, así como también pueden ser cuentos escritos. Muchos de los niños también son muy hábiles y les gusta crear sus propias historias. Entonces ahí podríamos utilizar cuadernos que ellos ya hayan dejado, por ejemplo, que hayan dejado hojas y fomentar eso, ¿no? El poder brindarles quizá los colores y todo, y de que ellos puedan fabricar sus propias historias. Entonces, este tipo de actividades, una, de que los entretienen porque van a colorear, no solamente van a crear historias, sino van a pensar en de qué se va a tratar, qué personajes va a haber, el uso de colores, si lo van a pintar o no. Entonces son muchas actividades que contribuyen no solamente al acercamiento de nosotros como papás a ellos, sino también en un nivel educativo. Okay. Pasamos a la siguiente, profesor. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que el ambiente, el buen ambiente se construye día a día entre todos nosotros, ¿no? La confianza, el respeto. Tenemos que hacer de que estos días que todavía estamos permaneciendo más tiempo con nuestros hijos, sea esa oportunidad para conocernos y también unirnos más. Años anteriores, por motivo de trabajo, por actividades que nosotros tenemos, nos hemos visto un poco alejados quizá a esa integración que ellos necesitan. Entonces, lejos de ser claro, un tema de salud y todo, que bueno, nos ha afectado a todos, pero tenemos que ver ese lado positivo, de que nuestra familia ha logrado de alguna u otra manera integrarse un poco más.
Sí, esos eran los puntos quizá puntuales que quería tratar con ustedes. Me gustaría escuchar, ¿no? ¿Qué tipo de inconvenientes han tenido ustedes con sus niños respecto al hecho de que quizá no tienen esa libertad, ¿no? De poder salir como antes y hacer sus actividades. A ver, a ver, mamitas. Preguntar, a ver, yo sé que tienen muchas interrogantes, creo que todos hemos tenido algún tipo de inconveniente, ¿no? Mi pregunta sería, buenas noches, mi pregunta sería, en cuestión a los más chiquititos, ¿no? Los que están en primero, mi niño está en primero y quiere salir a jugar con los vecinitos. Acá, la mayoría de los niños salían antes a jugar y él también a veces participaba y ahora se impacienta, quiere salir, se aburre. Lo que hago nomás es dejarlo que juegue con sus juguetes, reniega, quiere jugar con sus amigos, se quiere ir a las casas a jugar de mis vecinos. ¿De qué manera puedo incentivarlo? No, ya sabe que hay el COVID, ¿no? Pero quiere jugar con los vecinitos, piensa que ya pasó, que me echo alcohol y ya me dice, ¿qué puedo hacer? Claro, en ese caso habría que buscar más actividades, ¿no? Por ejemplo, en casa, ¿qué tipo de actividades hacer? Ah, lo que hace acá le he comprado, lo que es hay unas fichas para armar Ujú, de los, ¿qué se llama? Minecraft, todas ujú. esas fichas, todo lo hace, lo arma, y en eso se entretiene, pero le dura un rato, o juega con mi bebito, pero ya un rato que, ya mamá, quiero un ratito, voy a mi vecinito, ¿no? Pero Claro, hijito, le digo, no, no vayas, le digo. A veces se me ha escapado ya, se me ha escapado una vez, ya no sabía qué hacer, se me ha escapado a jugar ratito, lo dejé que jugar, pero no quiero que vaya, se aburre, pinta, se aburre ya, creo que no sé qué más ponerle. La compu ya sus ojos ya se ponen rojos también porque la exacto. computadora le he bajado el brillo y se puso un día rojo sus ojitos. Claro. Bueno, en ese caso tendríamos que planificar también un horario, ¿no? Así como en el colegio manejábamos un tipo de horario, acá en la casa también lo debemos hacer. Es, por ejemplo, ¿no? Las clases este año, hasta donde tengo entendido en la mayoría de instituciones, está siendo a las 8 de la mañana en el caso de primaria. Ahora, inicial está trabajando a partir, me parece, de 9, 9:30. En el caso de su niño podríamos hacer, ¿no? Considerando que a las 9 empiezan sus actividades, podría ser, ¿no? De 9 a 11 quizá que son sus clases. Luego a eso sabemos que hay siempre un periodo de receso, ¿no? De 20 minutos. Posterior a eso quizá podríamos darle una actividad que podría ser imprimirle, bueno, las mandalas dependiendo, ¿no? Hay niños que les gusta mucho colorear. Ahora, las mandalas también tienen un efecto de relajación. Entonces, podría ser el buscarle, por ejemplo, ¿no? Su superhéroe. Podríamos buscar en la computadora su superhéroe y de que él distribuya de qué colores pintarlo, ¿no? O quizá lo pintará igual que el personaje está. Ahora, luego a eso quizá va a venir la hora del almuerzo, quizás si almuerza temprano. A eso hablamos igual de un receso de 20 minutos, entonces tendríamos que formar un horario con él mismo, ¿no? Ahora, después del almuerzo, ¿qué te gustaría hacer? Ya, yo quiero pintar con témperas. Entonces tendríamos que acondicionar quizá papelotes. A veces las mamás guardamos, ¿no? Ciertos trabajitos que hacen o podemos reutilizar hojas. Entonces darle esos materiales ya. Ellos trabajan muy rápido, eso sí lo entiendo. Así como trabajan rápido, se aburren rápido.
Entonces, podríamos trabajar ya una actividad. Le elaboramos un dibujo de lo que él quiere pintar con pinceles. Ya sabemos que en el caso de inicial tenemos que tener los pinceles cortos, para que ellos lo pintar. Entonces, aparte de esa actividad, podría ser ya después de esa actividad, ¿qué te gustaría hacer? Ya vamos a hacer un juego, ya vamos a jugar la gallinita ciega, que obviamente, ¿no? Será máximo, en el mejor de los casos, creo yo, 15 minutos, ¿no? Entonces, luego de eso podría hacer otra actividad. No sé si él tiene una mascotita, quizá podría ser la hora de darle quizá su comida, ¿no? Es importante también tomar en cuenta todas las herramientas que tenemos en casa. Si hay mascotitas, es una manera de darle responsabilidades también. Entonces yo le puedo dar ahora, por ejemplo, que tiene, es verdad, ellos no tienen ya a veces qué hacer. Entonces podemos decirle, ya tu tarea de todos los días a esta hora es darle su comidita, dejarle su agua, y también el hecho de su habitación, ¿no? Su espacio, su camita y todo eso. Entonces, ya desde 3 añitos podemos ir dándoles actividades con la situación en la que estamos aún más, poderle dar actividades para que ellos reorganicen, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la ropa a veces lo que ellos tienen en su roperito dura a veces horas ordenado. Entonces sería un punto, a ver, vamos a revisar tu ropa, el día de hoy lo has ordenado. Entonces, tenemos que elaborar ese horario con actividades que también capten un poquito su atención. Ahora, ese horario probablemente cada semana va a tener que ir cambiando, porque se van a cansar de las actividades. Entonces, tenemos que buscar qué actividades a ellos les gustan, ¿no? Entonces, poder surtirlas de modo de que él no se aburra. Ahora, el hecho de que él busque al amigo, yo entiendo que quieran salir, entiendo mucho porque hasta yo me he salido del hecho quizá de que no salgan. Alguna vez una amiguita lo invitó a la casa, pero bueno, sabíamos que ellos también no salían, ¿no? Entonces, nos permitimos solo ese día por una horita nada más ir, pero sé que es también un riesgo muy grande, ¿no? Yo no podría decir está correcto que el vecinito entre, porque bueno, no sabemos, ¿no? Si los papitos también se están cuidando, si salen. Entonces, por lo pronto, solamente el variar actividades. Y nosotros creo que hemos disfrutado todavía de esos juegos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de jugar con la soga, con varios juegos, ¿no? La bata, entonces hay cosas que quizá las podemos acoplar también a nuestro hogar. Entonces, habría que tratar de buscar actividades que podamos también variarlas para que ellos también se queden satisfechos, ¿no? Sabemos de que el equipo de ellos van a salir se va a mantener, pero sí podemos disminuir esa angustia con otro tipo de actividades, ¿no? En el caso, es verdad que el uso de la computadora, el celular, la laptop o lo que hayamos tenido para poder facilitarles sus clases, los niños increíblemente, si ya tenían el don de poder aprender con rapidez, pues ahora creo que esa eficiencia ha triplicado, porque como muchos profesores, por ejemplo, dicen, ¿no? La mamita tiene que estar fuera, que dejen a los niños solos, en algunos casos. Entonces, ellos también a veces el no tener a un adulto que esté supervisando la actividad ha hecho de que de alguna manera ellos ingresen a otras páginas o hagan otras actividades, porque como la MIS está supervisando la actividad de todos, a veces no se da, obviamente la MIS por la cámara no se abastece quizá a veces lo que está haciendo uno o si el otro realmente está haciendo la actividad. Y ellos son tan hábiles que se percatan pues, de estas cosas. Entonces a veces hacen un mal uso de esta herramienta. La única solución en sí sería el poder quizá, yo sé que su permanencia en la tienda es necesaria, entonces no sé si poder tener un espacio más cerca de donde está usted o un lugar intermedio
el cual por lo menos le permita escuchar, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el audio de la Miss a alto volumen, entonces quizá usted podía escuchar si, por ejemplo, la Miss está hablando y de rato en rato, ¿no? Disimuladamente verificar que ella esté. Ahora, otra manera también es de que el celular, obviamente ella no lo tiene que estar agarrando, sino el celular tiene que estar ubicado a cierta distancia, uno por el tema de su vista y para que evitar que ella lo esté manipulando. En el celular, bueno, esa quizá sería la herramienta, ¿no? En el caso de la computadora, quizá ya sabemos de que va a estar un poco distante, inclusive el teclado lo podemos ubicar quizá un poco más lejos, ¿no? Pero en el celular sería eso, ubicarlo un poco más distante, pero tiene que estar quizá en un lugar intermedio donde usted pueda por lo menos vigilarla. Y ahora controlar, usted sabe las horas, los horarios de clase, entonces hay que estar controlando. Apenas termine la clase, entonces se apaga el celular. Ahí también podríamos ayudar con la profesora, ¿no? Porque la profesora agarra y dice, bueno, ya hemos terminado la clase, entonces ya tienen que apagar o dejar el celular y quizá poner hincapié en eso para que ellos sepan de que ya no pueden quizá coger el celular luego de haber finalizado las clases. Y el celular posterior a las clases debe estar con usted en todo caso, porque ellos son pues muy hábiles en lo que la mamá se dio la vuelta, a veces ya se llevaron el celular. Entonces el celular lamentablemente pues o está en nuestro bolsillo si queremos de que eso disminuya, porque a todos creo que nos está pasando eso, ¿no? El hecho de que ellos quieren permanecer en la computadora, en la tablet o en el celular. Entonces tenemos que establecer horarios. Se acabaron las clases, se apagan. Quizá dentro de una hora se prende, bueno, para revisar, ¿no? Qué tareas hay y todo. Pero se tiene que apagar. Y en el caso de celular, pues la mamá lo pedirá el celular. Lógicamente ellos se van a molestar, van a llorar, ya sabemos, ¿no? Que va a suceder eso. Pero lo que debe primar es que se deben respetar los horarios. Ahora ella puede mirar, quizá que está pequeñita, ya le permitimos luego de clase, ya ella dice que va a mirar un cuento, pero ahí sí la puede llevar usted, por ejemplo, a la tienda y que ponga en alto volumen y usted también está escuchando el cuento. Luego se acabó el cuento, entonces usted, porque ellos dicen, no, voy a escuchar un cuento, mamá, en verdad, te lo prometo. Pero cuando uno verifica, ellos están en el juego. Entonces, la única manera es pues que esté supervisado. El celular estará en nuestro bolsillo, lamentablemente. Si es para su bien, porque la mayoría de nuestros niños ya está presentando, por ejemplo, problemas con su vista. Porque en el caso del celular a veces se acercan un poquito más. Entonces, todo eso tenemos que contrarrestar. Si antes teníamos trabajo, creo que ahora se nos ha triplicado, porque tenemos que estar supervisando que esté cumpliendo con lo que está haciendo. Y sobre todo en inicial, que es un trabajo más libre, a veces pues ellos aprovechan, ¿no? Hacen rápido su actividad, ya están jugando con el colorcito, con el lapicito que está al lado. Entonces también ahí tenemos que ponernos a pensar como antes, que los espacios donde hagan sus actividades debe estar libre. Si ellos utilizan un cuaderno, pues solamente en la mesa debe estar ese cuaderno, ese lápiz, ese borrador, solo lo que va a utilizar. Si va a ser la mesa de la cocina, no puede haber pues platos, tazas azucareras, ni floreros. Tiene que estar despejado, porque ellos se distraen con mucha facilidad. Y en el caso de primaria, hasta en primaria, que a veces la Miss está haciendo algo o está escribiendo quizá en la pizarra y ellos pues están en otra. A veces hasta están chateando en el grupo o hasta comparten sus juegos, porque hasta a mí me ha pasado que están compartiendo sus videojuegos. Entonces la habilidad de ellos pues es tanta que nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos realmente y verificar todo eso.
Ahora más depende de nosotros en sí realmente. Su aprendizaje va a ir bien, van a estar bien si estamos ahí de alguna manera verificando que estén haciendo lo que deben hacer. En el caso, bueno, de la cámara, yo también tengo entendido de que es indispensable a un 100% de que la cámara esté encendida, porque considerando que el colegio está trabajando una hora, ¿cómo podríamos nosotros como papás verificar que la profesora esté monitoreando, supervisando el avance de nuestro niño? Por ejemplo, a mí hasta la MIS, o sea, siempre me ha exigido, ¿no? De que la cámara debe estar apuntando el cuaderno de mi niño, porque la MIS decía, no, yo tengo que ver que sea tu letra, inclusive con los dictados, ¿no? Era que el niño, la profesora era un poquito, bueno, diríamos exigente, y ella terminaba de dictar las 10 palabras y en este instante quiero ver a la mamá que está tomando la foto y ahorita me lo tienen que enviar a mi WhatsApp. Entonces, claro que para veces, para nosotros es un poco a veces molesto, ¿no? De por qué prender la cámara, se entiende, pero es la única manera de que la profesora también supervise, ¿no? Porque si la cámara está apagada, los niños pues son muy hábiles. Él se puede haber ido al baño y todavía apagó el micrófono y decir, no, Miss, es que usted dijo que apagáramos, que no hiciéramos bulla. Y sabemos que ellos se salen y el apagar la cámara es porque estoy haciendo otra actividad realmente. Entonces, si queremos también nosotros como papás exigir quizá que los profesores, ¿no? Esa hora sea bien trabajada, entonces tenemos que brindar esa herramienta que es, bueno, la cámara en este momento. Porque los niños, hasta con el uso de la cámara, a veces la cámara la ponen en una posición en la que no se visualiza, por ejemplo, que está trabajando. Y en algunos casos a veces somos también, ¿no? Alguna vez, así como hay papitos que nos gusta que ellos sean un poco más independientes, hay otros papitos que no nos gusta que se equivoquen. Y por ejemplo, en los dictados, en lo que la profesora, la cámara lo localizamos un poco alto y y la mamá está jalando el cuaderno disimuladamente o está hablando bajito para corregir las palabras, ¿no? Entonces, si queremos de utilizar esta hora productivamente, entonces tratemos de que ellos respeten eso. Ahora, ¿cómo podemos crear ese hábito de respetar? Pues con la constancia. Si yo cada día le digo al empezar la clase, bueno, despejo para empezar todo el ambiente de trabajo, y le digo, esa cámara, ese micrófono tiene que estar apagado. Entonces supone, obviamente ustedes no van a estar quizás sentados a su lado todo el momento, pero sí puedo estar yo cerca, escuchando o estar ubicada en un lugar donde me permita, por lo menos a lo lejos, verificar que él esté haciendo lo que corresponde. Y así como nosotros como mamás les exigimos que sean ordenados, que no tengan los juguetes en el piso, o sea, lo mismo debemos tratar de no perder esas cosas que ellos ya tenían de antes, porque anteriormente han estado yendo al colegio, sabían que en horario de clases estaba prohibido jugar, el llevar juguetes. Entonces, de nosotros ahorita depende de que eso se mantenga. Si esa hora de clases, pues mi atención tiene que estar en esa hora. Ahora, si yo veo de que él no está cumpliendo esa actividad, pues si yo le había dado quizás su media hora de juego o su video, pues se corta definitivamente. Habrá 2 días de sanción, pero bien cumplidas, para que mi hijo entienda de que las normas y las reglas las pongo yo como mamá o como papá. Entonces, ahora que estamos más cerca, tenemos que aprovechar de fortalecer eso. Ellos crecen muy rápido. Y si desde ahora de pequeños no encaminamos eso de que las normas las ponemos nosotras, pues ellos van a querer dirigir posteriormente lo que ellos crean que está bien. ¿Sí? Así como el hábito de la lectura. Eso también, ¿no? Si nosotros les ponemos, por ejemplo, comenzamos a leerles cuentos en la noche, luego podrá ser una noche te leo yo, una noche lees tú.
Entonces todo está en negociar también, pero al inicio obviamente va a tener que partir de nosotros como papás. Y es verdad, hay niños que les gusta leer y es verdad que hay otros pues que no, quizá no les llama mucho la atención. Entonces con ellos quizá tendremos que empezar a leerles, pero también lecturas que les sean atractivas inicialmente. Entonces ahí es mucho de nuestro trabajo como papás. Entonces, si nosotros ayudamos, entonces ellos se van a encaminar o vamos a mantener todo lo bueno que quizá en el colegio también les han estado formando. Entonces, tenemos que hacer todo eso. Y como decía el profesor, ¿no? ¿Cómo les creamos el hábito? Pues con la constancia, con el seguimiento que nosotros hagamos como papás. Porque si yo todos los días le recuerdo que tiene que estar bien sentado, que su mesa tiene que estar limpia, cada día hacemos la lucha posterior, gradualmente ustedes van a ver ese cambio en ellos. Pero también pero a veces también afecta el hecho de que a veces como mamás, principalmente las mamitas somos así, de que a veces queremos hacer todo rápido y decimos, no lo hacen al instante y decimos, ya, yo lo voy a hacer. Y les quitamos eso. Porque no me dejarán mentir, hasta el más chiquitito es si ve a mamá barriendo, mamá, yo lo barro, mamá, yo. Entonces, si nosotros les quitamos, después no nos vayamos a quejar también cuando ya no tengan ganas de ayudarnos. Porque ellos dirán, ¿no? Yo antes te quería ayudar y tú no me dejabas. Entonces tratemos, ahora más que todo tenemos que darles actividades. Ya uno pone los individuales para el almuerzo, ya el otro más chiquitito pondrá los cubiertos, pero hay que organizar su tiempo, porque si no organizamos su tiempo va a haber ese problema, ¿no? Estoy aburrido. Entonces, ¿qué hace la mamá porque no me deja hacer? Ya, toma el celular un ratito. Y a veces con las cosas que uno tiene que hacer en casa, nos olvidamos hasta que le dimos el celular. Y ya cuando dejamos de verlo una hora o más, recién no sé dónde está. Y cuando los vemos están bien echaditos en su cama, obviamente en un lugar donde no los vemos, con el celular. Entonces tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, con el sentido de por qué eran necesarias las cámaras, porque en un país, no sé en qué país había pasado el año pasado, de que la niña apagó el celular, ya había entrado una persona extraña y bueno, lamentablemente pasó algo desagradable, ¿no? Entonces la Miss no pudo ver eso. Y como ha habido, si ustedes, no sé, a veces en el Facebook también comparten cosas, hasta con chicos de la universidad, a veces se han entrado a robar ese rato. ¿Y quién ha facilitado el poder tomar una medida? Los compañeros, el profesor que también por cámara veía qué estaba sucediendo, quién estaba cerca de ellos. Y más aún porque hay papitos, por ejemplo, que estamos trabajando. Y tristemente, pero a veces pues tenemos que dejarlos por horas, a veces solitos. Y también es porque se entiende que tenemos esa necesidad de que tenemos que trabajar. Pero el detalle es que ellos también en ese tiempo que nosotros no estamos, están desprotegidos. Nadie va a poder suplantar a mamá o a papá, ¿no? Porque así sea el tío, la tía, o sea, los ven a momentitos, pero no es igual. Entonces es por la seguridad misma de sus niños que es principal el uso de la cámara. Porque en esa horita que nosotros no estuvimos ahí, la profesora por cámara por lo menos ve qué está haciendo. Entonces tenemos que tomar en cuenta muchas cosas y la importancia de la cámara, principalmente en su aprendizaje. Porque ahorita no hay manera de que nosotros como papás digamos, Miss, pero usted no me lo ve. Tenemos una horita y esa hora tenemos que aprovecharlas al máximo. ¿Mm? Eso sería mi acotación a lo que dice el profesor. A ver, así como veo a papitos que giran la cámara, igualitos son los niños.
Un ratito la cámara es así derecha, el otro día al otro rato es en diagonal y ya bueno, a ver, Buenas noches. buenas noches, dígame. Buenas noches, primeramente con todos. Le habla el señor Carlos, el papá de Banner. Y Dígame. antemano un saludo especial para todas las madres materninas. Bueno, mi pregunta era si, si a los niños se le tiene que prohibir, o sea, fuera de asistir a clases, se le tiene que prohibir totalmente el uso de celulares. A ver, de que depende, definitivamente de que debería ser prohibido. Pero vayamos a la realidad que ya estamos en una etapa de la vida en que la tecnología es a veces para los pequeños, para su poca concepción, creen que también es importante en el sentido de su recreación. Considero de que hay que buscar, bueno, un punto intermedio. No podemos prohibirles totalmente, pero sí podemos restringir el tiempo que hagan uso de esa herramienta. Ahora, si, por ejemplo, si el papá me diría, no, mis, él me pide y escucha, no sé, un cuento o una canción o qué sé yo, está mirando su video y está aprendiendo a bailar. Ya, yo lo prudente quizás sería de unos 20 a 30 minutos, que bueno, supongo que sería una actividad que debe tener algo de positivo, ¿no? Ahora, si fuera el tema de videojuegos, que generalmente los chicos utilizan para eso el celular, para los juegos. Una, que a nivel de salud sabemos que se ve afectado su vista. Ahora, su cerebro, ya sabemos, si nosotros nos informamos un poco, lo que provoca eso es distracción. Si ustedes harían un seguimiento, por ejemplo, mi hijo tanto tiempo juega, yo le doy una hora para que juegue. Verifiquen qué pasa cuando termina su hora. Cuando usted le dice, ya terminó su hora, él agarra y dice, sí, papito, he terminado mi hora. O él mismo mira la hora, no, no, ya terminó mi hora. O se molesta y dice, pero ¿por qué? Pero un ratito más, papá. Entonces ahí vemos en su comportamiento lo que genera esos juegos. Y lo que genera principalmente es distracción. Si ya mi hijo antes era un niño de que hacía las cosas y terminaba, vamos a comenzar a notar de que se distraen con mucha facilidad. Y esa es una consecuencia de los juegos. Ahora hay que ver también qué tipo de juegos. La mayoría de niños se inclina mucho a los juegos donde uno dispara un objetivo, lo que de alguna manera, bueno, no hay estudios que certifiquen a un 100%, pero sí hay índices que a veces contribuyen a la agresividad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos esos puntos. Yo sé que ellos son muy hábiles, sé que pueden hacer y a veces nosotros nos dejamos llevar por eso, ¿no? Cómo maneja el celular, qué habilidad que tiene, pero pensemos en los efectos también que va a tener. Pero como le digo, lo más prudente sería de 20, 30 minutos exagerando, no más tiempo, porque ellos no hacen el uso quizá adecuado de esa herramienta. Eso debería ser para buscar información de algo que les llame la atención, de información que sea relevante para ellos, obviamente para su edad, ¿no? Tampoco le vamos a poner quizá una investigación, pero sí de cosas de su interés. Ahora hay videos, así como hay, por ejemplo, de los dinosaurios para un adulto, también hay para niños. Así como hay cultura general para adultos, también los hay para niños por medio de dibujos. Entonces, sí hay cosas importantes que pueden aprender, sí, pero generalmente los niños no se inclinan a ese tipo de información. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso.